Contrato de trabajo. Veamos el concepto que tiene esta forma de contratación. Hay contrato de trabajo, cualquiera sea la forma y denominación, siempre que una persona física presta servicios bajo la dependencia de otra, durante un tiempo determinado y mediante el pago de una remuneración. Es decir, que aquí tiene que haber varios elementos, tienen que darse. Primero, que exista una persona física o humana, que es el trabajador o trabajadora, y que preste servicios dependiendo de otra persona, que es el empleador. El empleador podrá ser una persona humana o una persona jurídica, ya que el trabajador puede ser contratado por una empresa o por una persona humana. También este contrato va a tener un tiempo de duración que estará determinado y va a prestar sus servicios mediante la contraprestación, o sea, lo que va a darle el empleador al trabajador por el trabajo realizado, que es el pago de su salario, de una remuneración. Si hablamos de contrato de trabajo, tenemos que hablar del concepto de relación de dependencia. Esto significa que el trabajador va a estar bajo las órdenes, la dirección de su empleador y va a tener que someterse voluntariamente a todas aquellas decisiones e instrucciones que el empleador le dé. En esta relación de dependencia, cada una de las dos partes de esta relación, tanto el empleador como el trabajador, tendrán derechos y obligaciones. El trabajador deberá someterse entonces a las instrucciones que le dé el empleador y dar su fuerza de trabajo, prestar su fuerza de trabajo. Pero el empleador también deberá pagarle la remuneración al trabajador y brindarle condiciones de trabajo óptimas, que sean dignas, seguras e higiénicas. En el contrato de trabajo, en esta relación laboral que vimos recién, va a existir subordinación del trabajador hacia el empleador. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra subordinación significa la sujeción a la orden, mandato o dominio de alguien. Esto significa que el empleador va a tener la posibilidad de ordenarle, de mandarle al trabajador y éste tendrá que acatar esa orden y cumplirla. Dentro del ámbito laboral existen tres tipos o tres formas de interpretar la subordinación del trabajador a su empleador. Estas son la subordinación técnica, la económica y la jurídica. La subordinación técnica tiene que ver con las instrucciones que el empleador le vaya a dar al trabajador con respecto a su trabajo. El trabajador tiene que someterse voluntariamente a aquellos objetivos que le señale el empleador dentro del ámbito de trabajo. Cuanto menos calificaciones tenga el trabajador, tendrá una mayor subordinación técnica a las instrucciones que le dé su empleador, ya que esa menor calificación hace que tenga menos conocimientos y deba entonces seguir mucho más rigurosamente las instrucciones que el empleador le dé. Cuando un trabajador tiene mayor calificación, mayor conocimiento acerca de el trabajo que desempeña, menor serán los niveles de subordinación que tenga a su empleador, porque podrá trabajar solo de forma más autónoma, sin necesidad de estar siguiendo tan estrictamente los objetivos señalados por el empleador. El segundo tipo de subordinación que existe en una relación laboral es la subordinación económica e implica solamente que la fuerza de trabajo que presta el trabajador es directamente relacionada
con el pago de la remuneración que el empleador le debe dar. Es decir, el trabajador se somete a las instrucciones y órdenes del empleador solamente porque el empleador, a cambio de esto, le va a pagar su sueldo. Subordinación jurídica es la más importante. Es la posibilidad que le da la ley al empleador, a quien ha contratado a este trabajador, de dirigir la conducta de su empleado dentro del ámbito laboral hacia la finalidad, los objetivos que tenga su empresa. El trabajador entonces va a encontrarse sometido a la autoridad del empleador, quien va a poder ejercer sobre él distintas facultades que tienen que ver con dirigir sus conductas, controlar las tareas que desarrolla y aplicarle, si es necesario, algún tipo de sanción como parte del poder disciplinario que tiene sobre el trabajador. El contrato de trabajo va a estar conformado por dos partes o sujetos o personas distintas. Una va a ser el trabajador o dependiente o empleado. Y el otro sujeto, la otra parte de este contrato, va a ser el empleador. El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser de dos tipos distintos, tanto una persona humana como una persona jurídica, es decir, una empresa. El trabajador, en cambio, siempre será una persona humana. ¿Qué requisitos debe tener un contrato de trabajo? Tienen que darse estos 4: que exista consentimiento, capacidad de las partes, un objeto bien definido y una forma en que se lleva adelante. El consentimiento es la forma en que se da a conocer que se está de acuerdo con la realización de ese contrato de trabajo y el objeto, la actividad que el trabajador va a desempeñar para su empleador. En general, los contratos de trabajo son verbales, no necesitan de una firma, de un contrato por escrito, y suelen tratarse o establecer las cuestiones puntuales relacionadas con el objetivo de ese trabajo, como qué tareas va a desempeñar el trabajador, en qué horario va a cumplir esas tareas, cuánto tiempo de duración tendrá, máximo la jornada de trabajo, el pago de la remuneración, de cuánto dinero será. Capacidad de las partes. Es la aptitud, que no hay que confundirla con la palabra con C, no es la actitud, sino la aptitud, ¿sí? Es decir, la facultad para poder hacer algo, la aptitud de la persona para adquirir y ejercer los derechos y contraer las obligaciones. También para poder ser titular de los mismos, es decir, que la persona del trabajador tendrá que tener capacidad. Un niño que tiene menos de la edad admitida legalmente para poder trabajar, bueno, no tendrá la capacidad para celebrar un contrato de trabajo, por ejemplo. El objeto. El objeto es el tipo de prestación, la actividad que este trabajador va a desarrollar. Y esa actividad es personal e infungible. Quiere decir que no puede ser reemplazada, no es reemplazable, no es intercambiable por otra distinta. Y al momento de contratar se tendrá que establecer cuál va a ser esa prestación, como también la categoría profesional en la que el trabajador o trabajadora desempeñará sus funciones. El objeto que el contrato establezca no podrá ser contrario a lo que la ley permite. Es decir, no puede ser o estar en desacuerdo a la moral y las buenas costumbres, ni ser reprochable desde el punto de vista de la ética. Por ejemplo, si yo contrato a una persona para que se dedique a robar, para mí, bueno, eso no es algo que la ley permita y no puede ser objeto de un contrato laboral.
También el objeto no debe estar prohibido. Hay ciertas personas en determinadas épocas, condiciones o tipos de tareas que no pueden ser empleadas porque la ley no lo permite. Entonces, eso no puede estar fijado como objeto del contrato. Yo no puedo, por ejemplo, contratar a personas menores de 18 años, ni a una persona que preste sus servicios estando embarazada en el periodo de pre y posparto, ni establecer que los trabajadores que contrate van a tener que trabajar horas extras dentro de una jornada laboral insalubre o más horas de las permitidas legalmente. Todo eso no puede, aunque el trabajador esté de acuerdo y lo firme, ser objeto de un contrato de trabajo. Finalmente, la forma, ¿sí? Un contrato de trabajo es un contrato que no exige una forma en particular, es libre la manera en que esto se desarrolla, es decir, puede ser verbal, puede ser escrito, por lo tanto, en reglas generales, es un contrato informal. Porque no se impone obligatoriamente una forma en particular. Existen excepciones dentro de los contratos de trabajo, ¿sí? Como puede ser el contrato a plazo fijo o el eventual o el contrato de aprendizaje, que sí necesitan de ciertas características o requisitos puntuales, pero en general la regla de los contratos laborales es que no tiene una forma establecida. Bueno, gracias por su atención.